Muy buenos días a todos los presentes. Agradecer a la universidad por el privilegio de poder compartir esta mañana en calidad de moderadora en la presentación de lo que es el libro Obesidad y Desnutrición, consecuencias de la globalización alimentaria. Realmente un importante aporte académico para nuestra institución y para toda la comunidad universitaria por el valor que esto significa, sobre todo dentro de lo que es la agenda internacional y en el marco de lo que son los objetivos del desarrollo del milenio. En esta oportunidad tengo el gusto, el privilegio de presentar a una persona muy querida, una profesora reconocida, la doctora Katia Cascante, a la cual queremos muchísimo en nuestra institución, y valorar no solo el aporte académico y la rigurosidad científica con la que ella ha desarrollado este documento, sino también por la fortaleza en su calidad humana de todos aquellos quienes la conocemos. Muy buenos días, gracias por compartir con nosotros, estimada Katia. Así también quiero presentar al doctor Ernesto Vizcarra, doctor en Economía y Gestión del Cambio Climático, director del área de investigación de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, el responsable de acompañar todas las actividades de investigación en el marco de lo que son las líneas de nuestra universidad, los objetivos del desarrollo sostenible. Y finalmente quiero presentar a un también querido amigo que hemos compartido aula, algunas investigaciones, el doctor Gustavo Pedraza Mérida, investigador social, consultor académico, exministro también de Medio Ambiente, quien esta mañana nos acompaña para poder compartir estos momentos. Una vez realizada la presentación de las personas que acompañan en este panel, quiero dar un poco lo que va a ser la modalidad del evento a desarrollar. Nos vamos a apartar un poco de lo que es el sistema tradicional y se va a hacer una suerte de una ronda de preguntas que vamos a direccionar a cada uno de los panelistas que nos acompañan con una duración de no más de 7 a 10 minutos y posterior a esto pedirles al público que nos acompaña que pueda realizar algunas preguntas que van a estar para cada uno de los panelistas. Muy bien, una vez dadas estas líneas de acción a seguir, voy a dirigirme a la profesora Cascante y un poquito tomar dentro de lo que es el aporte en este libro. Usted señalaba dentro del prólogo, si mal no recuerdo, que usted comienza a hacerse la cuestionante sobre la problemática del hambre en una investigación que usted realizaba justamente en Bolivia, específicamente en el norte veniano, si mal no recuerdo. Entonces, acaba la pregunta, Katia, ¿qué la motiva justamente a escribir este libro? Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. No tanto porque sea algo que yo he escrito, sino por el tema que nos ocupa, que creo que es un desafío muy relevante hoy en día, pero que va a serlo, por desgracia, bastante más en las próximas décadas. Bueno, agradecer, por supuesto, antes de contestar a tu pregunta, querida Elena, a esta casa, que desde 2019 que tuve el primer contacto no ha puesto nada más que facilidades en mis trasiegos y locas iniciativas. Así que, bueno, agradecer mucho a la UTEPSA bueno, pues por acogerme, por darme un despacho y por aguantar mi excentricidad, que no es poca, ¿eh? Mi marido está encantado de tenerme lejos 3 meses porque descansa. Y bueno, quiero agradecer a amigos que hay aquí, alumnos que llevan acompañando tiempo, otros colegas, profesionales de otras universidades, el propio elenco de la Universidad UTEPSA. Pero veo aquí a José Maguiña, que nos une una relación precisamente con eso que mencionaba Elena hace un momento, porque yo estuve trabajando en los años 90 en una ONG española, en La Paz, y ahí fue mi primer contacto con la seguridad alimentaria, conocerle a él además y a Ana, que han trabajado temas de seguridad alimentaria, ¿no? desde el propio terreno del desarrollo. Para mí fue muy estimulante, muy evocador. Ahí empecé. Me pasé peleando con entender qué es lo que teníamos que hacer para poder proveer de seguridad alimentaria a los más vulnerables durante casi 10 años. Y cuando terminé mi periplo de cooperante, la verdad es que no conseguí responder la pregunta.
Luego tuve una etapa cintanquera, como digo yo, de think tanks, de estos centros de pensamiento donde se buscan dar ciertas claves para poder invertir en política y tomar decisiones que sean más incisivas, pero tampoco lo conseguí muy bien. Y ahora estoy en la académica, tengo el tercer sombrero en el tercer escenario, no sé cuál será el cuarto, pero estoy segura de que como a mí las cosas parece que me duran por décadas, habrá un cuarto y estoy, bueno, esperando a ver qué me depara la vida, ¿no? Pero y en este cuarto de la academia pues ha surgido esto, y esto es el fruto de una tesis doctoral. ¿Lo veis aquí? Chiquitito, mi tesis eran casi 400, muchas hojas, algo muy poco digerible, salvo para aquellos que se dediquen a la academia y quieran indagar en el terreno de la teoría y todo ese respaldo que los académicos sufrimos, y no siempre en silencio, ¿no? He pretendido hacer un libro donde se puedan encontrar las causas de la alimentación. Y las consecuencias más inmediatas es como se titula el libro, ¿no? Esa obesidad y esa desnutrición. Sin más, porque no quiero entretenerme, y este formato está pensado precisamente para que tengamos una intervención todos los que estamos aquí, porque creo que todos tenemos algo que decir, y yo lo que tenía que decir ya lo he dejado plasmado en el libro. Es un libro que tiene 4 partes. En la primera de ellas explico cómo se ha globalizado el sistema, no es muy distante de cómo se ha globalizado el sistema en otras áreas y en otras dimensiones, ¿no? Dónde están las fracturas alimentarias, un poco el porqué. Llevamos con desafíos de desnutrición desde hace más de 70, 80 años y no llegamos a ninguna respuesta. La segunda parte es un poco esa paradoja a la que todos hemos llegado hace tiempo, ¿no? Que el problema del hambre es un problema político y sin embargo le estamos dando respuestas económicas constantemente. No medimos la cantidad de calorías, sino la cantidad de dinero, ¿no? De los insumos, ¿no? Ahí tenemos esa contradicción constante, ¿no? La tercera parte va un poco más sobre las rupturas que ha habido dentro del sistema, dentro de la dinámica de cooperación al desarrollo, pero también una dinámica muy securitaria, y de lo poco que ha resuelto la comunidad internacional al respecto, ¿no? Y la cuarta parte ya es una mirada hacia los desafíos que tenemos por delante, donde debe anclarse esa gobernanza alimentaria. Está claro que la necesitamos, pero no está muy claro que el sistema multilateral pueda darnos actualmente las respuestas que estamos pidiendo. Bueno, anunciaba Miguel hace un momento el desgraciado incidente de Rusia invadiendo Ucrania hace apenas 8 horas, ¿no? Bueno, si hay algo más simbólico de la desgobernanza, creo que puede estar apuntado. Entonces, bueno, sin más, el libro de momento no está en papel, el merchandising es limitado, no se invierte en este tipo de cosas, pero bueno, yo creo que va a estar en breve en PDF. Y a mí, y en realidad, el ponerlo en el mercado ha sido porque mi actividad docente, la que dirijo pues decenas de trabajos finales de grado, de finales de máster, tesis doctorales, hay muchas cosas que explico constantemente y que decidí plasmar en un libro para no tener que hacerlo tan de corrido. Y eso es lo que pretende ser, ¿no? Un entendimiento sobre las consecuencias. Gracias. Muchas gracias, Katia. Muy bien, ahora vamos a continuar con el doctor Vizcarra y señalar lo siguiente: en el documento, en el libro, se enfatiza bastante sobre el tema del sistema productivo, alimentario, enfocado desde esta óptica globalizada. En este sentido, y en el marco del perfil que usted tiene, ¿podría hablarnos un poco acerca de lo que podría ser la realidad boliviana de este marco muy particular que nosotros tenemos en nuestro país? ¿Podría hacernos una interpretación desde la lógica medioambientalista? Excelente, muchas gracias por la pregunta. Primeramente, saludar a Katia, saludar a Gustavo y a Elena. Es un honor para mí compartir esta mesa con ustedes, también a las autoridades de la universidad, rector, vicerrectora, colegas, invitados especiales y estudiantes presentes, ¿no? Ahora, respondiendo en cuanto a la pregunta, Bolivia
naturalmente somos un país agrícola, ¿no? Agropecuario, ya que la agricultura en nuestro país representa alrededor del 15% del Producto Interno Bruto y aproximadamente ocupa el 40% de la población económicamente activa en lo que respecta a la producción, la logística y el transporte de estos insumos, ¿no? Y en lo que respecta a nuestro departamento, como Santa Cruz, nosotros producimos más del 70% de todos los alimentos de Bolivia. Con esta introducción también tenemos que separar los grupos de actores agrícolas que intervienen en Bolivia, y tenemos por un lado a los agricultores tradicionales, los pequeños agricultores tradicionales, que normalmente producen lo que son frutas, verduras y hortalizas. Ellos son más intensivos en el uso de mano de obra y menos intensivos en el uso de capital y también de herramientas, ¿no? De tecnología. Entonces, estos pequeños agricultores que producen hortalizas, frutas y verduras tienen un impacto directo en lo que es la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria del país. ¿Por qué? Porque esos productos que ellos producen entran directamente a la demanda interna nacional como alimentos, ¿no? Entonces tienen un impacto más directo. Por otro lado, tenemos los agricultores industriales, ¿no? Que ellos están más enfocados al mercado externo. Ellos venden sus commodities en el mercado internacional como la soya, el arroz, el maíz, la caña de azúcar, entre otros, y ellos están más enfocados en una producción intensiva en lo que es capital y herramientas, ¿no? Tecnología, y además su producción es extensiva en cuanto al uso de tierra, ¿no? Entonces causan mayor deforestación, mayor degradación y tienen un impacto un poco más indirecto en lo que es la seguridad y la soberanía alimentaria, dado que estos insumos que ellos exportan retornan a nuestro país en forma de alimentos transformados, ¿no? Que también van a influir en la seguridad alimentaria, ¿no? Y por último también, pero no menos importante, tenemos a la ganadería. Aquí en Bolivia existen, digamos, las pasturas naturales en el Beni, que la hacen extensiva, y también en Santa Cruz, que la hacen de manera extensiva e intensiva en otros lugares, ¿no? Ellos también intervienen en lo que es la seguridad alimentaria con la producción de la carne para demanda interna y en los últimos años también para la exportación a otros países, ¿no? Entonces, teniendo claro esos tres grupos, digamos, que intervienen como actores en la agricultura, yo quiero concentrarme, como bien lo dice el tema en la globalización, en los cultivos industriales, ¿no? Que están más enfocados a lo que es el mercado externo. Y quiero referirme precisamente a la soya, que la soya es el principal cultivo de Bolivia en términos económicos. 97% de este cultivo se da en Santa Cruz, en nuestro departamento, en 2 campañas, obviamente, verano e invierno, y generan alrededor de 110,000 empleos en nuestro departamento, ¿no? Representan el 10% de todas las exportaciones de Bolivia, solamente son superados por los hidrocarburos y por los minerales, para que vean la importancia que tiene esta actividad agrícola en nuestro país, ¿no? Y siguiendo esta lógica del mercado internacional y del comportamiento de todos los agentes que llamamos racionales, que quieren maximizar sus beneficios, es que muchas veces caemos en la aplicación del modelo antropocéntrico, ¿ya? Este modelo antropocéntrico pone los intereses del ser humano por encima de la naturaleza y de otros seres vivos. Es decir, vamos a producir lo que nos demanda el mercado y lo que nos da mayores ingresos, ¿no? Sin considerar los impactos potenciales que podamos tener en la naturaleza y en las sociedades, como bien también lo menciona la doctora Katia en su libro. Es en este sentido que para frenar ese incentivo adverso, ¿no? De mejores ingresos en contra de, o diré, a costa de la naturaleza y de los seres humanos, se necesitan medidas políticas que no solamente mejoren el rendimiento de los cultivos, sino que también se mejore la calidad de los alimentos que consumimos, la protección de los bosques, que son los principales afectados por la expansión de la frontera agrícola y son indispensables para la estabilidad planetaria. Es así que yo también en mi trabajo de tesis doctoral, en uno de los capítulos, he demostrado que si tenemos nosotros unas políticas gubernamentales de incentivo al aumento de la productividad de cultivos, esto obviamente va a generar mayores ingresos, mayor Producto Interno Bruto, pero a costa de una mayor demanda por la tierra, ¿no? Porque si un agente económico ve que va a tener mejores ingresos, obviamente va a querer producir más. Entonces, para lograr un desarrollo sostenible, estas medidas de adaptación que van a mejorar los rendimientos tienen que ir de la mano, acompañadas de políticas públicas de protección de bosques,
para lograr este desarrollo sostenible. El estudio que les menciono y varios estudios de otros colegas académicos demuestran que esto sí es viable y es posible. Muchas gracias, doctor Vizcarra. Siguiendo un poco la línea que sigue Ernesto, nos gustaría direccionarnos al doctor Gustavo Pedraza en el sentido de esta línea del sistema productivo. ¿Usted considera que dentro de lo que es Bolivia existe una lógica mercantilista? Y en el caso que fuese así, ¿cuál usted destacaría como los elementos más significativos? Gracias, Elena. Primero agradecer a la Casa por la invitación y felicitar a Katia por haber elegido un tema vital para nosotros. Un tema que a veces uno dice que tiene que ver la comida con la ciencia política, ¿no? Si has hecho la tesis sobre este tema, ¿qué tendría que ver la comida con la ciencia política, ¿no? Que está centrada más en la disputa por el poder, el acceso al poder, y el hecho de haber elegido un tema tan importante pone en valor no solo el sistema productivo de alimentos, sino la forma como el mundo, como nuestra gente, nuestros hijos se está alimentando. Entonces es muy importante, yo creo que está en el centro de la ciencia política, ¿no? No es accesorio, porque vivimos de las hamburguesas, de los majaditos, ¿no? Y es muy importante ponerlo en el debate político, muy importante, para mí es vital, ¿no? Antes era la matriz de las enfermedades, era otra, totalmente diferente, ¿no? Era la desnutrición, las enfermedades respiratorias, las enfermedades contagiosas, y ahora la matriz de las enfermedades tiene que ver con la mala alimentación, o sea, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, ¿no? El estrés, tiene que ver con la mala alimentación. Entonces, ha cambiado radicalmente, por lo tanto, la alimentación se constituye un factor central de la política como tal, ¿no? Y la política debería estar, ¿no? La política alimentaria debería estar en el centro. Como primera reflexión. Como segunda, es muy importante simplificar este tema, ¿no? No complejizarlo mucho. Ustedes se han preguntado, por ejemplo, ¿cuáles son los componentes de la hamburguesa, de una hamburguesa o de un majadito? Cuando uno llega a su casa, se sienta a las 12, 1 de la tarde, la hamburguesa debe tener 7 u 8 componentes, ¿no? El que produce el trigo para que se haga el pan no es el mismo, es otro, ¿no? El productor de trigo, dicho sea de paso, Bolivia no es autosuficiente en producción de trigo. Solo producimos el 40% de lo que consumimos, lo demás lo importamos. El que produce el trigo es distinto al que hace el pan, el ganadero que produce la carne, el que produce la lechuga, el tomate, la cebolla, el que hace la mayonesa es otro, y algunos le ponen queso. Entonces ahí estamos contando como 7, y son diferentes. Esos 7 elementos que componen una hamburguesa tienen a 7 productores diferentes. El que produce el trigo, les decía, ¿no? El panadero, el ganadero, el que produce las hortalizas. Entonces, todos ellos no están produciendo pensando en el consumidor. No están diciendo, voy a engordarla bien la vaquita para que el consumidor coma bien, ¿no? Ellos están produciendo para la demanda del mercado. O sea, por definición, el proceso productivo está condicionado por la demanda del mercado. En gran medida, en todo el mundo, no en Bolivia, la producción de alimentos es mercantilista, per se. Es decir, es raro el productor que le vaya a decir, es que yo cuido mucho mi producción para que no haya enfermedad de quienes están consumiendo o en quienes consumen. Entonces, el mercado es sin ninguna duda, desde que el hombre domesticó el trigo, la cebada, que fueron los primeros cereales, ¿no? Los primeros intercambios comerciales en la Mesopotamia se los dieron siempre con producción de cereales. Entonces, el mercado se constituye como tal con los alimentos, y ahora siguen siendo, ¿no? Hay unos que son commodity, los precios los definen en la bolsa. En Chicago, la soya, el café, el maíz, la caña, el algodón, pero no el tomate, la lechuga,
o algunos otros componentes como la fruta, ¿no? Entonces, estos bienes, estos productos que son definidos en el mercado internacional, obviamente son los que dominan el mercado. Y ahí están los grandes conglomerados, ¿no? Las grandes empresas multinacionales que producen semillas, las que producen insecticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes. Es como la salud, la producción de alimentos es un conglomerado de empresas, de capitales. Y eso es lo que se ha fortalecido con la globalización. Y lo que nosotros tenemos internamente, decía el colega sobre la producción de soya, la soya no la consumimos nosotros, ¿no? Nosotros producimos un poquito más de 2 millones de toneladas de soya. Pero la soya es proteína para los animales. El huevo, la leche, la carne, el cerdo, el pollo, ellos consumen soya. 40% de la alimentación de los animales es soya. 20%, 30% es maíz. Entonces, se convierte esa proteína, la soya, en proteína animal que nosotros consumimos. Y es ahí donde somos fuertes. Santa Cruz es muy fuerte en la producción. Bueno, en general alimentamos, decimos siempre alimentamos. Me siento parte porque yo me he criado en una familia de agricultores. Yo soy agricultor desde niño, con mis padres, con mis hermanos, y uno conoce cuál es el proceso productivo. Y cierro comentando de nuevo, es sin ninguna duda el mercado el que define qué es lo que se va a producir. Si la soya no estuviera ahora en $615 en Chicago, es decir, no hubiera tanto. Nosotros el año 91 teníamos 180.000 hectáreas de soya, ahora producimos cerca de 1 millón, ¿no? Entonces, ¿y cuál ha sido el capital que se ha invertido, que se ha inyectado para que haya ese crecimiento? Ha sido capital brasilero, argentino, paraguayo, pero también ha sido el componente social que hay que tomarlo también en cuenta y ponerlo en valor. El modelo productivo cruceño tiene el eslabón social casi escondido, casi cautivo de los grandes productores. De los 14.000 soyeros que hay en Santa Cruz, al menos unos 12.000 deben ser pequeños. De los cañeros igual, de los ganaderos igual, 31.000 ganaderos, al menos 30.000 deben ser entre pequeños y medianos. Entonces, el componente social del proceso productivo de alimentos es vital y nosotros no lo vemos a veces porque está instalada en nuestra imaginación de que el soyero, el cañero, el ganadero son gamonales, latifundistas que hay que bajarles la caña y pelear contra ellos para que produzcan mejor, ¿no? Yo creo que no hay que ni satanizar ni idealizar al productor, ¿no? No son ni gamonales, la mayoría ni son contaminadores y yo creo que hay que ponerlo donde corresponde, ¿no? Y eso le corresponde no solo al mercado, sino a la regulación de la autoridad pública. Y de esos temas yo creo que vamos a hablar en el próximo punto. Esa es mi respuesta, querida Elena. Gracias, rector Pedraza. A la profesora Cascante, en el marco de un poco lo expuesto, doctor Pedraza, la pregunta va direccionada en qué condiciones, qué elementos, diferencias usted puede encontrar en los términos de derecho a la alimentación reconocido dentro de lo que son la primera generación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la seguridad y soberanía alimentaria como aquel derecho de los pueblos y en el marco del desarrollo sostenible. ¿Qué podría hablarnos sobre esos temas? Gracias, Elena. Bueno, yo creo que ha sido una antesala muy significativa y, bueno, y era toda mi intención que esto se tradujese un poco en qué está pasando en un país como Bolivia, ¿no? Yo me voy a retrotraer un poco a un marco conceptual un poco más abstracto, porque no sé cuántos estudiantes hay aquí de Relaciones Internacionales, pero ese es mi negociado, ¿no? Y muchas veces cuando la gente dice ¿y por qué? ¿Y qué estudian las Relaciones Internacionales? Pues las Relaciones Internacionales estudian esto. Nos ayudan o nos deberían intentar ayudar a poder desgranar precisamente entre estos términos cómo se vinculan y para qué sirven, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a la alimentación y lo hacemos en términos de derecho, 1948, esa declaración, estamos buscando una brújula que ilumine a los estados para producir políticas agrícolas que nos permitan a todos comer.
El problema es cuando ciertas dinámicas de la sociedad internacional, como fue la crisis del 73, irrumpe diagnosticando que el sistema no está valiendo para lo que fue ideado, configurado después de la Segunda Guerra Mundial, y que por lo tanto es necesario repensarlo. Y en ese repensar surge la seguridad alimentaria como el bien de todos nuestros males. Malas noticias, ¿no? Las decisiones que se tomaron entonces no fueron tan positivas, porque convirtió la alimentación en un tema exclusivo de disponibilidad, pero no en un tema de calidad. Nos hemos dedicado desde el 73 a producir alimentos como si no hubiera un mañana. Actualmente hay bastantes más de los que necesitamos para alimentar a la población mundial, pero sin embargo seguimos teniendo 840 millones de personas que pasan hambre. Y, lo que es peor, 1.900 millones de personas con sobrepeso o obesidad, con la carga que ya se ha dicho que eso conlleva a la hora de ese endeudamiento del Estado, que no hace nada más que crecer, y que ya vemos que para abastecer la demanda, porque eso significó la seguridad alimentaria, ¿cómo hacemos frente a este sistema que no ha servido para proveer de alimentación? ¿Cómo el sistema internacional resuelve? Apoyándose en el mercado, acabando con las restricciones de almacenamiento. Eso es la seguridad alimentaria. Con la pérdida de control consecuente, menos democracia, menos capacidad del Estado, de lo público sobre lo privado. Y ese desplazamiento del Estado frente al mercado son las consecuencias pues que estamos padeciendo actualmente, en donde no estamos consumiendo lo que queremos, sino lo que el mercado ofrece. ¿Y qué es la soberanía? Bueno, y quizás en aras de lo técnico surge esa seguridad alimentaria, un poco hablándonos de tecnología y de estabilidad, pero en realidad, si lo miráis detenidamente, lo hace exclusivamente en términos de precios, no en términos de conveniencia ni de sanidad. ¿Y qué es la soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria surge como un impulso político que está bien ideado, pero está fuera del sistema. Los que trabajamos relaciones internacionales sabemos que las iniciativas que están fuera del sistema tienen poco recorrido dentro del sistema. Y si no tienen recorrido dentro del sistema, pues nos queda siempre como esas innovaciones pendientes a las que abocamos como solución, pero en realidad son bastante poco realistas. La soberanía alimentaria está muy bien pensada, es justicia social, es accesibilidad, incluye otras dimensiones mucho más complementarias a lo que exige o a lo que se propone con la seguridad alimentaria, pero no termina de estar dentro del sistema porque el sistema sigue muy influido por cómo quiere el mercado que el sistema lo regule, y el mercado no quiere que el Estado se meta, y entonces excluye a la política constantemente porque las decisiones se quieren tomar en otro lado, ¿no? Entonces tenemos el derecho a la alimentación como un marco jurídico para analizar el sistema, la seguridad alimentaria como un marco a priori técnico, pero también muy político, ¿no? En tanto que decide desplazar al Estado frente al mercado, y luego la soberanía alimentaria, que nos habla de justicia, pero que por desgracia también termina muy ideologizada en algunos casos, como por ejemplo la Constitución boliviana. En la Constitución boliviana aparece la soberanía alimentaria como ¿no? un caballo de Troya, que en realidad, si lo vemos con el tiempo que ha transcurrido, pues se ha transformado en pura retórica, ¿no? Esto casi con dolor, ¿no? Pero bueno, si vemos otras constituciones como la venezolana o la ecuatoriana, el buen vivir, ¿no? Son más retóricos que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo aquí porque si esto suscita luego para preguntas en el debate, pues serán más que bienvenidas. Gracias. Gracias, profesora Cascante. Doctor Vizcarra, en el libro se enfatiza bastante términos como el tema de la revolución verde, la enajenación de tierra, la sustitución de cultivos hacia otras lógicas que van más allá de la alimentación en una presión del resto de los ecosistemas.
Nos gustaría si usted pudiese compartirnos un poco sobre cómo se traduce esto en Bolivia en el marco de lo que señalaba anteriormente Katia, en este modelo del vivir bien o del buen vivir que manejan en otros países, pero en el Estado plurinacional boliviano manejamos como el vivir bien. Muchas gracias por la pregunta, Elenita. Bueno, primero, cuando hablamos de alimentación, de alimentos, es decir, del sector agrícola y de la ganadería, no podemos dejar de lado o dejar de hablar de lo que son los bosques y el agua, ¿no? Porque estas son actividades complementarias. Las actividades económicas de la agricultura y del agua necesitan de recursos e insumos para poder ser llevadas a cabo, y en este caso los principales insumos, aparte de la mano de obra, son obviamente la tierra y el agua, ¿no? Entonces van de la mano. Si hablamos de alimentos, hablamos de bosques también. En este sentido, en Bolivia el 50% del territorio está cubierto de bosques, pero de este 50% solamente el 25% son áreas protegidas naturales, ¿no? Entonces el otro 25% está totalmente vulnerable a ser degradada o deforestada por la expansión de la frontera agrícola, ¿no? Es más, si tenemos estos incentivos del gran mercado internacional, son tierras altamente vulnerables y se pone en riesgo los servicios ecosistémicos que estos bosques proporcionan a las personas y a las mismas actividades agrícolas, ¿no? Estos servicios ecosistémicos que mencionamos pueden ser la generación de agua, la protección del viento, la reducción de plagas, la reducción de eventos extremos, entre otros, que a la vez, o sea, quiero generar más ingresos por agricultura, destruyo estos servicios ecosistémicos, y sin esos servicios ecosistémicos es un círculo vicioso que te queda sin el empleo, ¿no? Sin la agricultura. Sin servicios ecosistémicos no hay agricultura, ese es un punto. Y también quería mencionarles que ante el panorama globalizado que decía Elenita y de alimentos, ¿no? La demanda es infinita, por decirlo así, en el mercado internacional, y también está la revolución verde con mayores rendimientos, mejores ingresos. Entonces siempre el mercado internacional, como decía también el doctor Pedraza, es el más atractivo por la magnitud que tiene y también por los precios más elevados que nos ofrecen, ¿no? Entonces siempre vamos a elegir el mercado externo. Y solamente tenemos dos opciones para controlar la expansión de la frontera agrícola, ¿no? Como economista siempre voy a pensar en dos lados, el lado de la oferta y el lado de la demanda, ¿no? Por el lado de la oferta, por ejemplo, podemos tener medidas de control de la oferta con políticas top-down, que se llaman, de arriba a abajo, como protección de bosques, que ya lo he mencionado, cuotas de exportación, impuestos, controles fronterizos para frenar lo que es el contrabando, fomento a los cultivos y especies nativas que no necesitan de fertilizantes y químicos para tener buenos rendimientos, entre otras, ¿no? Y por otro lado también, como mencionaba el doctor Pedraza, es muy importante controlar la demanda, ¿no? La demanda, con políticas más bottom-up, estas son políticas de abajo hacia arriba. Dado que es muy difícil que nosotros como Bolivia, con nuestras políticas públicas, podamos controlar la demanda mundial, tenemos que centrarnos en la demanda interna, ¿no? En controlar la demanda interna. Esto lo podemos hacer a través de la educación de nuestros habitantes, mostrando la importancia de los bosques, del agua y también de la alimentación, ¿no? De la calidad de los alimentos que ellos eligen ingerir, ¿no? Hay mucha desinformación, como también decían los otros colegas, y este es un punto muy importante para asegurar incrementar las fuentes de empleo, sobre todo de los pequeños agricultores de hortalizas y frutas, que por este incentivo de mejores rendimientos o deciden dejar de producir hortalizas, irse a los cultivos industriales o migrar al sector, a las áreas urbanas para buscar mejores fuentes de empleo, ¿no? Después también quería mencionarles que existen varias experiencias exitosas de políticas públicas en este sentido, con el doble propósito de asegurar la alimentación y también proteger los bosques, reducir la deforestación. Y en base a estos instrumentos, uno de los más utilizados en los últimos años es el manejo integrado de paisajes, que lo quería mencionar, donde se considera el ecosistema natural, las personas y los medios de vida. Entonces pasamos de lo que era antes, de lo que la mayoría hacen con una visión antropocéntrica, o sea, solo fijándonos en nuestros intereses y en el ingreso, pasamos a una visión más holística donde tenemos en cuenta a todos los actores que son imprescindibles para el desarrollo sostenible, ¿no? Existen experiencias demostradas y probadas tanto en áreas altas como en áreas bajas,
con los superalimentos. Por ejemplo, en las tierras altas tenemos la quinoa, el maíz morado, la cañagua, y también en las tierras bajas tenemos el azaí, la moringa, la chía, entre otros. Y desde luego, para ir concluyendo ya, todos estos esfuerzos enfocados en la sostenibilidad del planeta se relacionan con la filosofía del vivir bien y en armonía con la madre tierra, que esto ha sido planteado por el gobierno boliviano como alternativa al Acuerdo de París ante la crisis climática, ¿no? Desde luego, esta es una muy buena iniciativa del gobierno boliviano, pero está claro que no debemos y no podemos quedar fuera de los acuerdos internacionales imponiendo el nuestro propio, dado que para hacer frente a este cambio climático, a esta seguridad alimentaria, los recursos locales que tenemos lastimosamente no son suficientes, tenemos muchas necesidades como salud, educación, infraestructura, y necesitamos del apoyo tecnológico, el know-how y el financiamiento de otros países para tener mejores y mayores resultados, ¿no? Gracias, Ernesto. Siguiendo esta línea del vivir bien, solo como un dato importante en Bolivia, podemos ver que alrededor de un poco más del 27% de los niños se encuentran en un grado de desnutrición y el 46% restante en cierto grado de anemia. Entonces, preguntarle a usted, doctor Gustavo Pedraza, ¿existen en Bolivia en la actualidad, en este marco nuevamente del vivir bien, algunas políticas públicas de contingencia o que ayuden un poco a contrarrestar esta situación dentro de la dinámica alimentaria boliviana? La verdad es que la política pública que hay ahora, yo no hay política pública, no veo, ¿no? Porque una política pública tiene sentido de Estado, es decir, norma, institución, autoridad. Lo que hay ahora es un sentido de poder, es un sentido de explotación irracional. O sea, es muy declarativa esta famosa frase que amigos europeos la repiten, ¿no? Pero sí, es vivir bien, ¿no? Vivir bien. Estamos viviendo mal, pero re mal, no. O sea, esa es la realidad. Y hay una teatralidad de la autoridad pública, ¿no? Es una teatralidad pura. Porque ¿cuál es la realidad? La realidad es que se están cambiando vocaciones de uso de la tierra en la Chiquitanía. Esa tierra es forestal, comprobado técnicamente, de vocación forestal, pero la convierten en el escritorio de vocación mixta. ¿Para qué? Para distribuir a su militancia. Cuando yo fui autoridad pública, entregué a 5 municipios de la Chiquitanía cerca de 800.000 hectáreas como reserva a cada municipio de manejo forestal para los habitantes, como reserva para cada municipio asigne en base a la ley forestal. Todas esas 800.000 hectáreas han sido distribuidas. Se las cambiaron de un plumazo. ¿A qué? A uso agrícola o uso mixto. Esa política es el sentido de la apropiación del poder puro y duro. No hay política pública. Entonces, esto del vivir bien para mí es una teatralidad que ya incluso es hasta grosera, ¿no? La realidad es totalmente contraria a la afirmación en la misma Constitución y en normas que se han aprobado. Hay normas que te prohíben, hay leyes que te prohíben el uso de transgénicos, pero la Constitución política, el artículo 49, te permite transgénicos, ¿no? Políticas públicas son, por ejemplo, la que siguió Perú hace 11 años, 10 años. El Parlamento, se presentó en el Parlamento peruano un proyecto de ley para introducir producción transgénica. ¿Y saben qué decidió el Congreso peruano? Postergar la discusión, no la trató siquiera ahí, por 10 años. Postergar esa decisión. ¿Por qué? Porque su política pública consistía en poner en valor la papa, el maíz, su producción nacional. Nosotros somos centro de origen con Perú de la papa, centro de origen, que en este territorio es donde se domesticó la papa, del maíz, del cacao, está discutido todavía, de varias otras cosas. Entonces no podemos sacrificar esos alimentos introduciendo transgénicos en esos alimentos. Y miren cómo tuvo resultado positivo la decisión política de Perú, porque esa es una política pública. ¿Cómo está conceptuada la gastronomía peruana ahora en el mundo?
es una de las principales del mundo, no de América Latina. Por lo tanto, la política pública respecto a cómo se va a producir tiene que ver respecto a cómo se va a alimentar. Entonces, eso es política pública. Nosotros estamos con déficit en papa, en tomate, en cebolla, hace 10 años. O sea, los productores de papa de la sierra, del Potosí, de Sucre, se han comprado un minibús para salirse a las ciudades. ¿Por qué? Porque no podían competir con los precios de la papa peruana, que fertiliza y que tiene apoyo de su gobierno. Nosotros, en general, solo fertilizamos el 18% de la tierra cultivada en Bolivia. O sea, no se está fertilizando. La tierra es ácida, la tierra no tiene riego. Los productores de papa, de cebolla, no tienen caminos de acceso. No pueden salir al mercado de Cochabamba, de La Paz, de Oruro. ¿Y qué hacen? Venden su tierra o venden su ganadito y se compran un minibús o se van a contrabandear. Por eso tenemos déficit en tomate. Nunca nosotros tuvimos déficit en papa. Nosotros tenemos más de 170 variedades de papa en Bolivia y los peruanos tienen registradas más de 400. Entonces, no es posible que siendo centro de origen de la papa, nosotros estemos importando papa para cubrir nuestra demanda. O lo mismo haciéndolo con la cebolla. Entonces, no hay política pública ahí. Hay ausencia de política pública. Ahí el vivir bien de la declaración retórica de la Constitución no tiene nada que ver con eso. Entonces, la política pública en salud, por ejemplo, es vital. ¿Cuántas veces se fumiga el tomate? Probablemente entre 5 y 8 o 10 a veces. ¿Por qué? Porque es el que más ataca el insecto. Entonces, ¿quién controla la residualidad del agroquímico que el tomate recibe durante su producción? Antes de que consumamos nosotros. ¿Quién lo controla? Nadie. La residualidad del plomo, del mercurio, de esos metales pesados que afectan a la salud. ¿Por qué están de moda las alergias? Todo el mundo, tengo alergia, dicen. ¿Y por qué tenés alergia si antes no habían esas alergias? O sea, ¿quién controla la residualidad del alimento en la lechuga, en el brócoli, en la verdura que consumimos directamente sin cocinarla? Nadie. Ahí no hay política pública, ni del municipio, ni de la gobernación, ni del Estado central. Ahí tienen que haber políticas públicas. ¿Para qué? Para controlar la producción, el alimento que consumimos. Tiene que haber políticas públicas en promover a la economía campesina, porque es la economía campesina la que nos pone la mayor cantidad de lo que consumimos. El tomate, ¿quién lo produce? No es un industrial. La papa, ¿quién lo produce? La cebolla, ¿quién lo produce? El brócoli, la acelga, todo lo demás, lo producen los campesinos. Me tocó hacer un estudio en Perú una vez. El plato emblemático del Perú tiene 7 componentes, si no me equivoco. El ceviche. El pescado, ¿quién lo pesca? Bueno, el más pobre, uno de los más pobres de la cadena. El limón, el maíz, la lechuga, la cebolla, el ají. Todos los productores de la cadena productiva del ceviche son los más pobres del Perú, o eran los más pobres, ¿no? Y el plato emblemático. Y a partir de ahí surgieron políticas públicas. ¿Para qué? Para darle mejores condiciones de producción y de ingreso a esos productores de limón, de ají, de papa, de pescado, etc. Entonces, si de políticas públicas se trata, tienen que haber políticas públicas claras en estos temas, tanto de salud como de producción. En vez de estar importando papa del Perú, deberíamos estar incentivando a nuestros productores de papa a que haya más rendimiento, dándoles acceso al mercado, caminos, o lo que decía el colega, dándoles sostenibilidad a la producción de alimentos. Porque no es posible que se arrase hectáreas de bosque virgen de años, de cientos y miles de años, para sembrar una hectárea de tal, pudiendo fertilizar. Si solo se fertilizara en soya, si solo se fertilizara la mitad de lo que tenemos, incrementaríamos en 30% la producción de soya, sin derribar una hectárea de bosque. Entonces estamos ante el desafío más bien de producir más, está bien, pero mejor, ¿no? La ganadería, hay una que está ahora, por ejemplo, ganando espacio, que es la que se le llama la cero carbono. Si no se deforesta, ¿no? Pero se hace cría de ganado y se está garantizando al árbol. ¿Por qué? Porque el alimento del ganado no es exclusivamente el pasto. O sea, no hay necesidad de deforestar para poner variedades de pasto
al interior del bosque. O sea, hay que ser también creativos en las políticas públicas. Y me parece que si en algo no estamos haciendo políticas públicas en Bolivia, es justamente en la producción y el consumo de alimentos. Gracias. Muchas gracias, doctor Pedraza. En el marco de lo que usted señalaba, y realmente en esta inexistencia de políticas públicas vinculadas a temas tan importantes como lo son la seguridad alimentaria, entre otros temas de agenda, ¿no? Temas de agenda de estudio. Quisiéramos finalizar haciendo una última pregunta a nuestra autora, que ella en el marco de lo que son los temas de la Agenda 2030, los retos tan importantes vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible, como son los ODS, la seguridad alimentaria, dentro de un proceso de pandemia que venimos básicamente hablando hace un poco más de 2 años, ¿no? ¿Cómo podemos plantear nuevos avances en este escenario, sobre todo en temas vinculados netamente a la seguridad alimentaria? Muchas gracias, Elena. Si me permite una pequeña puntualización a lo que acaba de decir Gustavo. A mí me encanta esto porque creo que las presentaciones de libros monologuistas son un rollo. Y nos oímos a nosotros mismos decir el mismo mantra y no aprendemos nada. Fíjate el punto de vista, ¿no? de ampliar la fertilización de la soja. Para mí, cada vez que oigo fertilizante se me encienden las alarmas del petróleo. Y es como más petróleo en la producción, ¿no? Un capítulo de mi libro, ¿no? Es Comer contamina, y hablo un poco de todas las conexiones que tiene el petróleo con la alimentación que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, bueno, hay tantas contradicciones y es tan difícil, ¿no? el ver por dónde atajamos la sostenibilidad. Es la urea, la que haría el petróleo, solo es la urea. Los otros fertilizantes pueden ser naturales, ¿no? Bueno, hay de todo en la viña del Señor, lo que decía, pero sí, me encanta, ¿no? la perspectiva. Bueno, os voy a dar unos datos de mientras pandemia, ¿no? Porque por desgracia no podemos hablar de pospandemia todavía. Con la pandemia, 370 millones de niños en el mundo dejaron de recibir el 40% de su almuerzo escolar. 7 millones de niños menores de 5 años tienen o padecen desnutrición aguda, a lo que hay que sumar los 54 millones que ya había, ¿no? El aumento ha sido de un 14%, eso significa 10.000 muertes adicionales. En el 2020, como os decía anteriormente, casi 2.000 millones de personas, somos casi 8.000 millones de personas en el planeta. Casi 2.000 millones padecen sobrepeso y obesidad, a los que hay que sumar casi 1.000 millones de personas que padecen desnutrición. Estamos hablando de un tercio de la población mundial. Es decir, que el tema es lo suficientemente relevante y nos toca lo suficientemente cerca como para que no lo miremos como un imaginario lejano o algo que les pasa a otros, ¿no? Está en nuestra sociedad y está en nuestro día a día. Cada uno que repase su consumo diario de alimentos. ¿Qué come? ¿Y por qué los come? ¿No? Si son decisiones propias o es que ya tiene formateado el paladar y va a aquello que le produce endorfinas y felicidad, ¿no? Sin pensar mucho más allá, ¿no? Hemos normalizado la comida basura. La hemos normalizado hasta tal punto que, si somos honestos, casi podríamos decir que a diario la consumimos, de alguna manera, ¿no? Y esto, bueno, pues tiene mucho que ver con el mercado y tiene que ver muy poco con las decisiones que estamos tomando nosotros con respecto a nuestra salud. Y no hablo de un look, hablo de salud, del coste, ya se ha dicho aquí, de mantenernos sanos por parte de un Estado que está endeudado. El Estado no tiene dinero para cubrir nuestra sanidad, lo hemos visto con el COVID, ni siquiera nos ha sabido proteger de los síntomas de una enfermedad como el COVID, que tampoco ha sido muy compleja, pero tampoco tan... imaginar que cada uno de vosotros tiene que pedirle al Estado que cuide por su salud, por lo que ingiere. O sea, que es algo que tenemos que asumir cada uno de nosotros. Si esto lo llevamos a los desafíos que tenemos, además, a un nivel internacional, pues tendríamos que hablar de gobernanza global. Esto no se puede solucionar en una Constitución nacional,
La demanda interna está muy bien, pero no es suficiente. Quien está realmente decidiendo lo que se está produciendo en Bolivia no es el Estado boliviano, es el sistema financiero, la especulación de las cosechas a futuro que se producen por todo el mundo y que son los que generan la volatilidad y, en definitiva, los precios que pagamos por las cosas. Tenemos muy poco que decir en cada espacio intrafronterizo. En realidad, las decisiones se están tomando en un espacio transnacional, donde hay una comunicación de élites y de lobbies y de corporaciones agroalimentarias que toman las verdaderas decisiones. Es ahí donde necesitamos que haya una gobernanza, una lógica que no sea exclusivamente mercantilista, sino que sea una lógica, como decía antes, que tenga una brújula, un derecho a la alimentación que permita producir políticas públicas inexistentes o inadecuadas actualmente para que vaya en la dirección de comer salud y no de comer basura, ¿no? Esto en las relaciones internacionales prácticamente es a la conclusión que llegamos después de analizar cada uno de los desafíos que nos encontramos, ¿no? Pero fijaros, a diferencia de otros activos o de otros factores que inciden sobre la globalización, la alimentación tiene mucho que ver con nuestra supervivencia, ¿no? Se ha hablado mucho de cómo el sistema financiero está pervirtiendo y cómo está condicionando nuestra forma de vida, pero no hay nada que lo haga tanto como lo que nos metemos en la boca, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay tres niveles, ¿no? Hay un nivel internacional, hay una Agenda 2030, que se nos queda corta, y además tiene muchas contradicciones, pero bueno, es una buena hoja de ruta que no hay que desestimar. Tenemos un nivel regional nacional, América Latina, un país como Bolivia, tiene capacidad de recorrido y tiene necesidad de que se escuche su voz, de cómo puede aportar al sistema alimentario algo de coherencia. Y luego en la parte individual, en la que ya no podemos escurrir el bulto, en la que nos toca a cada uno de nosotros y en la que debemos analizar qué consumimos y que cada vez que tomamos soda, Coca-Cola o esta comida basura, ¿a quién le estamos haciendo el favor? Si a nosotros mismos o a las corporaciones agroalimentarias cada día más enriquecidas. Bueno, siento ser tan aguafiestas, pero sí que me gustaría ahora que escucharos un poco a vosotros, ¿no? Voy a ceder la palabra a Elena, pero sí, bueno, vuestra reflexión me parece muy pertinente. Muchas gracias, Katia. Un poco antes de entrar a lo que sería la línea de preguntas del auditorio, del público presente que esta mañana nos acompaña, pediría nos puedan acompañar con un fuerte aplauso para Katia. Muchas gracias. Ahora bien, vamos a proceder a una pequeña ronda de preguntas que puedan realizar las personas que nos acompañan esta mañana en el auditorio. Por favor, en un orden por favor, la licenciada Araujo, si podrían facilitarle el micrófono. Bueno, primero, felicidades. Es un verdadero gusto siempre escuchar análisis tan profundos y objetivos en el caso de los tres, así que muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta. Me quedaba pensando en esto de las frases que evidentemente a veces son retóricas, ¿no? Y ante esta problemática que los ciudadanos de a pie, que no somos académicos estudiosos de este tema, a veces tratamos de tomar acciones, pero ahora me pongo a pensar que también podrían quedar en la pura retórica. Entonces me gustaría saber la opinión de ustedes sobre iniciativas como por ejemplo los huertos urbanos, estas iniciativas Slow Food o Comer Kilómetro Cero, ¿no serán también retórica? ¿Qué piensan sobre este tema? Gracias. Sí, en sala. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí.
primera instancia, agradecer la presencia de tantos ponentes, tanto en el plantel de auditorio que nos encontramos, como también los expositores que el día de hoy nos deleitan con sus palabras. Me parecieron 4 conceptos bastante interesantes, habrá algunos de los que me acordaré dentro de las preguntas. El primero es el tema de que es un problema más político que económico. Con el director Juan Pablo, que el día de hoy nos acompaña, estábamos trabajando un proyecto sobre Okinawa y Yapacaní, sobre los japoneses. En ese momento no he podido continuar el proyecto, pido disculpas al director, y algo muy interesante. Dentro de los últimos 10 años, muchos pequeños ingenios de arroz han cerrado. ¿Por qué? Una vez que había una plaga, había reducción de la producción, la política pública era importar arroz de otros países. Entonces, ¿qué pasaba con aquellos que no les había afectado las plagas? Ya no podían competir. Y es un estudio muy interesante que en este mes o en próximas semanas va a sacar el ICE y los invitamos a poder hacer presencia, ¿no? Y estudio de esto. Entonces, ¿desde qué lugar podríamos tomar el estudio o el enfoque para afrontar este problema? ¿Sería tanto desde el enfoque social, el enfoque político, el enfoque económico o tanto el enfoque cultural dentro de los países? Gracias, Eduardo. ¿Alguna pregunta más que tenga el auditorio? Muy buenos días. Primero agradecer la exposición y por la información dada. Me pareció interesante el tema que se llevó a cabo sobre que no existen todavía políticas públicas bien definidas sobre lo que vendría a ser dentro de la alimentación boliviana. Si bien entendemos que tenemos organizaciones internacionales que se hacen cargo de la alimentación, como por ejemplo la FAO, ¿qué otra medida o qué institución vendría a encargarse de esta alimentación que está siendo no atendida? Y ¿por qué el problema de no atenderla teniendo encima una pandemia? Muchas gracias por hacerme la palabra. Muchas gracias por la exposición. Quiero decir una cosa, que me ha gustado mucho el lema del libro, que dice consecuencias de la globalización alimentaria. Es muy importante, ¿no? Porque ¿qué consecuencias nos da la globalización? Obesidad y desnutrición. Pero quiero centrarme, ¿no? En Bolivia. Se habló de políticas públicas, ¿no? Y de forma complementaria entre el Ministerio de Salud y Deportes y el Ministerio de Agricultura, ¿no? Quisiera saber qué políticas públicas se pueden aplicar, ¿no? Para contrarrestar la obesidad, porque se entiende que la desnutrición es un tema más politizado que la obesidad, al menos aquí en Bolivia. Entonces, quisiera saber esa relación. Muchas gracias. ¿Les parece si primero cerramos con estas 4 primeras preguntas para que puedan debatir entre los panelistas? No sé cómo quieren manejar el orden, Katy. ¿Os parece que inicie yo con las partecillas que pueda y voy pasando el comodín del público? Bueno, gracias por las preguntas, me parecen todas interesantes, sobre todo, bueno, veis que en el momento que entramos un poco en profundidad se suscitan reflexiones, todas ellas muy cercanas, ¿no? No es tanto ahí. Bueno, con respecto a las iniciativas de huertos urbanos, hombre, yo soy muy entusiasta, yo participo en un huerto urbano ahí en Madrid, en el barrio donde vivo, pues hay una iniciativa, pero bueno, es muy anécdota o muy anecdotaria, ¿no?
El problema está en la capacidad de agencia. Los estudiantes y los profesores de Relaciones Internacionales lo medimos todo a través de un dilema. ¿Qué pesa más, si la agencia o la estructura? ¿No? Es un dilema constante, ¿no? Hay marcos teóricos que dicen que la agencia, es decir, un Trump, ¿no? un líder determinado, es capaz de modificar la agencia, y luego hay otros detractores en los que dicen que no, que la estructura es lo suficientemente férrea como para condicionar a cualquier agencia, que da igual al final el gobernante que esté decidiendo, cuando es realidad la institucionalización que se ha hecho sobre los temas la que está mandando o la que está liderando, ¿no? el discurso. El problema está en que estas iniciativas no forman parte todavía de la estructura y apenas están en el imaginario de la agencia. De nuevo, cuando yo tuve que hacer en la tesis doctoral decidir sobre temas de soberanía alimentaria, me di cuenta que estaba fuera del sistema y fuera de la estructura. Entonces, bueno, son iniciativas de sociedad civil muy interesantes que hay que apalancar sin duda, que hay que apoyar, que desde la individualidad, pero también desde ciertos colectivos, nos vamos a ver obligados, las redes de comercio justo, etcétera, ¿no? a apoyar, pero que hoy en día no es que sean retóricas, lo que pasa que no terminan de impactar, ¿no? en nuestro día a día. Podemos ser muy responsables a la hora de alimentarnos y comprar solo productos orgánicos, pero bueno, luego también hay muchas leyendas al respecto, porque resulta que los insectos que polinizan al final contaminan más los cultivos y pensamos que estamos consumiendo puramente orgánico. Y estamos consumiendo organismos modificados genéticamente. Yo, que soy vegana, como zanahorias con células de pescado y no lo sé la mayor parte de las veces, ¿no? Es bastante complicado. Creo que no te he respondido, creo que simplemente he reflexionado al respecto. Bueno, el hambre es un problema político, porque o hay voluntad política de solucionarla o no la hay. Cuando la hay instrumentos para abordarla. No solamente el hambre, sino cómo nos alimentamos, es decir, la obesidad. Entonces, para mí, no es una deformación como politóloga, es simplemente que creo que todos los desafíos globales actualmente son problemas políticos y que se tienen que resolver en política. Otra cosa es cómo te acompañas tú de datos económicos para sustentar, pero la voluntad tiene que ser política. Y no estoy hablando de ideologías. Estoy hablando de política como el arte de la negociación. No estoy hablando de partidos políticos. Luego, por desgracia, la articulación que vemos en los partidos políticos pues dejan bastante que desear y se meten otros elementos que nos hacen rechazar la política. La política como arte de negociar es fundamental y para mí responde de lleno a este problema, ¿no? Os decía, ¿cómo es posible que hablemos de la alimentación en términos del precio en vez de términos de calorías? Lo que necesitamos para nuestro cuerpo son X calorías diarias. No necesito saber cuál es el precio, pero sin embargo las negociaciones, todas ellas, se hacen en términos de precios. O como se decía hace un momento, la Bolsa de Chicago. Hablabais de las limitaciones, ¿no?, de la construcción de políticas. Bueno, está claro que hay intereses que se superponen a lo que es, al final, dar respuesta a los ciudadanos a sus problemas. Y hay jerarquías. Bueno, ahí voy a dejar más campo a personas que han estado más involucradas y que están en este panel y que son… Pero para mí, que vivo en España, no hay políticas de seguridad alimentaria. Lo que hemos hecho es integrarnos en una Unión Europea. Teóricamente es un modelo de integración exitoso que ha generado una política agrícola común a la cual nos debemos todos. En España, en las campañas electorales no se habla ni de agroproducción ni de alimentación, eso no se toca, porque eso ya Europa se dedica a un sistema, además, curiosamente, fijaros la paradoja, muy autosuficiente. Mientras Estados Unidos y la Unión Europea, que son dos modelos agroexportadores importantísimos, hegemónicos, se dedican a proteger sus fronteras, alimentariamente hablando, se dedican a demandar liberalización del mercado para el resto del planeta. Ojo con la paradoja, y soy europea.
Pero hay que ser conscientes de que la seguridad alimentaria europea depende de mucho de la faena que le estamos haciendo a los países en transición alimentaria. Y todas las modificaciones que se hacen y todos los updates, las actualizaciones que se hacen dentro de la política agrícola común, por ejemplo, nunca es perder ni una hectárea de producción. Ahora estamos un poco fregados. Tenemos guerra en Ucrania, es el granero de Europa. Veremos cómo acaba esto. Estamos muy nerviosos y no es tanto por las 40 víctimas que ya ha habido, sino por lo que eso va a significar en nuestro granero, ¿no? Y por último, yo creo que la politización de la desnutrición es verdad, es una cantinela que tiene que cambiar. Ayer justo me hacía una entrevista a un think tank neoyorquino y le decía una cosa, yo creo que tenemos que dejar de hablar del hambre, tenemos que hablar de sistemas alimentarios, porque las consecuencias que puede tener la obesidad con las anemias escondidas que esta conlleva, son un problema, bueno, pues eso, bastante más multitudinario que la propia desnutrición como tal, ¿no? Además es un problema que convive. Imaginaros una moneda con obesidad arriba, en la cara, y una cruz con desnutrición. Pero imaginaros que ya estamos en el canto, es decir, tenemos desnutrición dentro de la obesidad. Bueno, muchas gracias. Continuando con lo que dijo Katia, coincido con la mayoría de las apreciaciones y quería referirme principalmente a una de las preguntas. Creo que el sector público es crucial porque pone las reglas del juego, ¿no? En cualquier tipo de políticas. Felicitarlos por el estudio que está haciendo el Instituto Cruceño de Estadística, aquí al director y al colega. Y bueno, mencionaban que la política del gobierno en cuanto a la reacción de esta baja producción de soya, o diré de arroz en Okinawa, fue importar arroz de otros lugares, ¿no? Vuelvo a insistir que el análisis debe ser más holístico, no solamente al momento de la comercialización, habría que analizar también otro tipo de políticas y otro tipo de factores que inciden en esto, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito medioambiental mencionan que surgieron plagas, ¿no? Esto será porque ha desaparecido alguna especie que protegía de las plagas. ¿Será que no hay las políticas adecuadas de protección de bosques, como les decía? También en el aspecto económico, ¿no? ¿Por qué están importando otros lugares? ¿Será que el tipo de cambio nos está afectando? ¿No somos competitivos con otros países? Entonces creo que tenemos que hacer un análisis así más holístico, ¿no? No solamente en lo que es comercialización y también obviamente en las decisiones de la gente, ¿no? La parte social es fundamental. Si la gente no sabe lo que consume o no sabe el impacto que está generando, nunca va a cambiar de forma de ser, ¿no? Gracias. Yo creo que es importante el tema, aunque sea simbólico, el tema de los huertos familiares, por ejemplo. Es obvio que no vas a cultivar arroz o soya en tu jardín, ¿no? Pero las hortalizas y las verduras, los suizos lo están haciendo y les va muy bien, ¿no? O sea, cultivar verduras, aparte de desestresarse el ser humano, tiene pues alimento directo, ¿no? A mí me parece buena idea y promoverla. Nosotros tenemos, sin embargo, una distorsión que a mí me parece que se la debe corregir, ¿no? Nosotros tenemos en la zona metropolitana ampliada ya hacia la provincia Sara, 190.000 hectáreas de tierras urbanizadas y solo se ocupan un poquito más de 55.000, ¿no? Miren ustedes lo que es eso, ¿no? Eso es desde el puente Urubó, 70 kilómetros a la orilla del río Piraí y más allá todavía, está urbanizado. Y esas tierras no están ocupadas. Y son las tierras más cercanas a los centros de consumo. En vez de estar esas tierras engordando, deberían estar siendo usadas en algún cultivo, ¿no? Entonces, es lo lógico, porque ¿para qué es la tierra? Es para producirla. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, hay espacio para una política pública, sea de 1, 2 o 3 municipios, o también de la gobernación. A mí me parece muy importante eso. Sobre el tema del arroz, que lo citaron acá adelante, me parece, el factor político está determinando lo que está pasando en el campo de los productores de arroz. Tradicionalmente se cultivaba 110.000 hectáreas de arroz. Es nuestro tercer cultivo en Santa Cruz. El primero es la soya, el segundo es la caña y el tercero es el arroz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un decreto supremo que lo autoriza quien es presidente ahora, hace unos 11 años, para importar arroz. O sea, liberan la importación de arroz.
Y claro, un arroz brasilero, por el cambio, o un arroz argentino, puesto en frontera, vale cerca de 2.5, 2.3 bolivianos el kilo, puesto en frontera. A nuestros productores arroceros, producir un kilo de arroz les cuesta 4 bolivianos, ¿no? Entonces, estamos ante una distorsión. ¿Por qué? Por el tema cambiario. ¿Y qué le pediría yo al gobierno? Que no libere la importación de arroz, que la prohíba, que es lo que corresponde. Todos los países del mundo protegen a sus productores de alimentos. O sea, ese decreto supremo debería abrogarse. Bueno, pero me van a decir, ¿y el contrabando? ¿No? Entonces, es un problema de orden estructural que tiene que ver con la capacidad del Estado, del gobierno, en este caso de este decreto supremo concreto, para hacer el ejemplo del arroz. Pues ni qué hablar de los lácteos, ¿no? Por el tema argentino, o de la carne. La carne argentina, que antes era un lujo consumirla acá, vale la mitad de lo que vale en Bolivia, en Argentina, por el tema cambiario. Y hay mucha carne argentina que está entrando. Entonces, tiene que ver con política. Y esas son definiciones del gobierno. Y se hablaba también de un tema de la desnutrición. A mí me parece, y siempre lo digo, es mucho más económico educar bien al niño en la escuela que después estar pensando en hospitales. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra lógica desde el Estado? Más hospitales, más postas, más ítem para enfermera. En vez de decir, eduquemos a los niños en la escuela a no comer pues junto la yuca, la papa, el arroz, el plátano, ¿no? Que lo comemos en un solo plato, a no comer 3.000, 4.000 calorías al día. Entonces, yo creo que eso es más económico, es más eficiente incorporar en el sistema educativo una educación para la alimentación buena. Y así no vamos a tener abultado nuestro presupuesto para hospitales. Así no vamos a estar pidiendo hospitales. Es lo mismo con la delincuencia. Todo el mundo pide más cárceles, ¿no? ¿Cuándo deberíamos estar educando más a la gente para que no delinca? O sea, que no cometa delito. Entonces yo creo que hay posibilidades de controlar el tema de la desnutrición o de la malnutrición con políticas públicas, pero que sean certeras, que sean preventivas antes que correctivas. No hay que corregir el síntoma, hay que corregir la causa del síntoma, la enfermedad estructuralmente hablando. Y así vamos a estar mucho mejor de lo que estamos. Claro, y perdóname, ya sé que vamos fuera de tiempo, el micrófono. Pero fíjate, en seguridad alimentaria se garantizó la deslocalización del autoabastecimiento. Y ahí va directamente en contra de la promoción de esas políticas públicas con la racionalidad que las expresas, ¿no? Porque si tú coges y dices, vamos a abastecernos, pero vamos a deslocalizar la producción. ¿Qué es lo que pasó con los países en transición alimentaria? Obligados totalmente a la importación. Y cuando vienen las crisis, ¿qué pasa? Que suben los precios y no pueden pagarse. Y ahí tuvimos en el 2008 una experiencia pues muy negativa, ¿no? Las revueltas árabes, la primavera árabe famosa, no era tanto más democracia, sino no me quites la canasta básica, que ya no se puede subsidiar por parte de los estados. Totalmente subsidiada, ¿no? Perdón. Colado ahí. Gracias, Katia. A favor, vamos a tener una pregunta más, únicamente una, para poder ir cerrando el evento. ¿Usted, para mano? Por favor, si pudiera acercarle al micrófono. Muy buenos días a los panelistas. Bueno, después de haberlos escuchado, se han tocado de muchos más temas, ¿no es cierto? O sea, como que se han puesto demasiados temas a la misma bolsa, si se dan cuenta, ¿no? Se ha hablado acerca de la desnutrición, se ha hablado de la obesidad, se ha hablado del descontrol, ¿no es cierto? El doctor Pedraza explicó de que incluso escapa de las posibilidades del Estado, ¿no? Como Estado, poder controlar ese tema. Entonces eso, como consecuencia, lo que nos lleva es, primero, hablar de un tema utópico, ¿no? De poder llegar a alcanzar la solución al tema de la desnutrición. ¿Se escucha? Sí, sí. Sin embargo, el doctor Vizcarra también comentó la importancia de justamente de que si nosotros vamos a hablar de alimentación, también tenemos que tomar en cuenta un elemento importantísimo que es
nuestros bosques, el agua, ¿no es cierto? Entonces hablamos de desarrollo sostenible. Lamentablemente, lo ha expuesto bien el doctor Pedraza, de que escapa de las políticas estatales, nacionales, locales, si vale el término, porque esto es un problema mundial, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo el mundo con relación a eso, ¿no? Tocaron el tema de que tenemos que educar, el doctor Pedraza dice que tenemos que educar a nuestros niños, ¿es cierto? Pero ¿qué hacemos con la crisis económica que vive el mundo, producto de, por ejemplo, no solamente ahora, ¿no? Se habló de la crisis del 73 también. Creo que el mundo durante toda su existencia ha tenido diferentes tipos de crisis, ¿no es cierto?, que nos ha llevado a una crisis económica y al hambre. Sin embargo, no se le puede decir al niño, no comas esto porque te va a hacer daño, y llega a su casa y no solamente tiene acceso, lamentablemente, a ese producto. Ese niño no le va a decir a su mamá, mamá, no me dejes estos carbohidratos porque me hacen daño. ¿Qué va a hacer la mamá si no tiene más que ofrecerle, no? Entonces, queda lamentablemente, como decía la doctora, pucha, es una utopía, es lamentable, tenemos el problema, pero ¿qué hacemos con la solución en realidad, no? Creo que Holanda es un ejemplo de haber conseguido ciertas políticas para cuidar el medio ambiente. Creo que todo se basa en eso, ¿no? En preservar el medio ambiente. Pero lamentablemente no he encontrado en esas exposiciones realmente la solución a esto, ¿no? O sea, no creo que vaya por el tema de educación, porque tenemos que comparar la educación versus las necesidades de las personas, ¿no? No sé si ustedes me pueden ayudar en ese sentido. Gracias. Me encanta. Espera. Gracias por la reflexión, me parece muy pertinente. Verás, te voy a contar un poco cómo yo lo veo, ¿no? Y un poco enlazando algunas de las cosas que has dicho. Todas no nos daría tiempo, pero creo que es importante que entendamos que todos estamos en la misma ecuación. Cuando restas de un sitio, suma por otro lado. Entonces, si no entendemos esa sinergia, esa vinculación directa, yo creo que no vamos a poder avanzar, ¿no? Entonces, está claro lo que comentas, ¿no? De la gordofobia se llama, ¿no? Esa discriminación porque el obeso, que encima se ve obligado a consumir carbohidratos baratos porque no tiene otras opciones, encima es señalado por su condición física y dices, pero madre mía, si no me queda otro remedio, ¿no? Está claro que estamos produciendo nuevas discriminaciones y nuevas excusas de desigualdad, incrementando esa brecha que ya vemos que además con las crisis se acentúa. Pero fíjate, lo de la educación es fundamental, ¿y sabes para qué? Para generar opinión crítica. Tenemos que ser una ciudadanía crítica. Mira, yo llevo trabajando temas de cooperación al desarrollo, os decía, desde los años 90, precisamente comencé en este país, ¿no? Y ahora las ONGs del norte, las que nos llaman del norte, yo creo que tenemos una función, y si me apuras, exclusiva, de generar incidencia política, de promulgar incidencia política. No estoy hablando de revueltas, no, estoy hablando de que la ciudadanía sea consciente de cuál es el juego, de qué está pasando, porque si tú no sabes qué está pasando, ¿cómo te vas a pronunciar? Y además, cuando lo hagas, hazlo, digamos, con conocimiento de causa y si me apuras, con conocimiento de causa científica, para que no consideren que es que tú te has afiliado a este partido y entonces estás montando lío porque no sé qué te pasa, ¿no? Necesitamos que haya una conciencia social crítica, porque es la manera de que los estados no hagan lo que les dé la gana y que los mercados tampoco. Es la única manera que conocemos, o sea, la única manera que podemos. En España están recién, en Europa están recién proliferando movimientos de opinión crítica, pero aún así nos queda mucho. Entonces, cuando hablamos de educación, hablamos también de educación para el desarrollo sostenible. Esto debe ser desarrollo sostenible y debemos ser educados para entenderlo como tal y saber cómo activarnos al respecto, ¿no? O sea, si tenemos una generación que viene, que no entiende cuál es el problema y se acomoda en las soluciones que le dan,
Probablemente esas soluciones, por lo menos en mi caso, la sociedad que yo conozco, la española, es de bajo perfil, ¿no? Que no se altere la gente, que medidas, parches, ¿no? Nosotros tuvimos un tema todavía surrealista en la plena pandemia, que en la Comunidad de Madrid pues decidieron que los menús para atender a los niños más vulnerables, bueno, pues que a pesar de que no fueran al colegio, les iban a dar unos menús diarios. Adivinad, esos menús eran pizza y hamburguesa. Claro, todos aquellos que estamos vinculados de alguna manera al activismo alimentario, pues nos tiramos de los pelos. Dices, perdona, que está metiendo en el imaginario de la infancia esos consumos de comida basura y normalizándolo. Bueno, nos ha costado casi 6 meses que la Comunidad de Madrid lo retire. Pero si no hubiésemos tenido esa educación, si no hubiésemos tenido ese incentivo previo, no lo hubiésemos conseguido y además hubiese pasado desapercibido, porque al fin y al cabo tú le das a un niño un pescado o le das una pizza y ¿hacia dónde va? Hacia la pizza, ¿no? Entonces, sin demonizar ningún producto, todo en su justa medida, ¿no? Pero claro, ¿qué le pasaba a la Comunidad de Madrid? Era más barato en esos menús y además era menos complejo, no tenía que pelearse, incluso con las propias familias, que muchas veces los padres pues llegamos cansados y no te peleas con el crío de que coma lo que sea, que me dejen, ¿no? En fin, son muchas cuestiones que están entrelazadas y a mí, si me apuras, todo tiene que ver con la educación, absolutamente todo, todo, en mayúsculas, todo. No sé si alguno de mis compañeros... Sí, por favor, pido la palabra. Acotando a lo que dice Katia, obviamente tiene mucha razón usted en lo que menciona, ¿no? En los países en desarrollo, la mayoría de los obesos o de los desnutridos es porque no tienen acceso a la comida, ¿no? A la comida adecuada. Pero, bueno, para eso habrán políticas de, por ejemplo, del desayuno escolar, acceso a la canasta básica más saludable, etcétera, que sí se pueden combatir y obviamente van a haber esas desigualdades en los países, pero como decía la doctora Katia, la educación es fundamental para el grueso de la sociedad, de la humanidad. ¿Por qué? Porque tiene que saber el ser humano qué es lo que está consumiendo, ¿no? Muchas veces por la desinformación o por la falta de información, por los comerciales que ves en la televisión, no sé, que la Coca-Cola, las pizzas, como mencionaba, tú piensas que estás alimentándote bien, ¿no? Pero si no tienes la información de qué es lo que estás metiendo a tu cuerpo, nunca vas a poder cambiar la forma de ser, ¿no? Si por ejemplo, hicieran más propagandas de los efectos que pueden tener estos alimentos o de los beneficios que te da una dieta saludable en verduras, en frutas, entonces obviamente ya está en tu mente qué es bueno y qué no es bueno, entonces tú ya tendrás la elección de consumir o no lo que es nocivo para tu salud, ¿no? Muchas gracias, Ernesto. Yo coincido con Katia, la educación para mí es todo, ¿no? Todo para poder, digamos, cambiar. Y esto no es inmediato. Vos tenés razón en el tema de el niño le va a ir a su casa, va a encontrar arroz, yuca y plátano. Pero eso tiene que ver, cuando digo niño, es figurativo. Ese niño o esa niña va a ser padre o va a ser madre y ya va a tener la información registrada, ¿no? O sea, no toda su vida va a ser niño, ¿no? Las políticas públicas más efectivas que yo conozco, digamos, en mi formación académica, son justamente las que empiezan con los menores. Hay casos de estudio, por ejemplo, del reciclaje, de la separación de basura, donde los niños eran el vehículo, porque las campañas por televisión no son efectivas como lo son cuando se informa en el aula, porque eso se instala en el cerebro, o sea, se practica y se informa. Y eso tiene que ver con el aprendizaje, la información es vital. Ese niño o esa niña va a ser padre, va a ser madre, y ya no lo va a alimentar igual a sus hijos, porque va a saber diferenciar el valor calórico del valor nutricional, y eso no es una ecuación, ¿no? Es simplemente tener la información. ¿Qué valor nutricional tiene 200 gramos de arroz y qué valor nutricional tiene 3 harinas integradas en un pan? Por ejemplo, una política pública que no hay aquí en Bolivia, la he conocido en otros países, es la composición del pan. Los gobiernos de las ciudades definen cuál va a ser la composición del pan que se consume. Tanto porcentaje de tal harina, tanto porcentaje de tal harina, y eso es ley, y que tiene que ser obedecida por quienes producen el pan y quienes producen otro tipo de alimentos. Entonces,
hay necesidad también de combinar las políticas públicas. Y fundamental es el rol del gobierno de la ciudad, el municipio, porque tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la salud pública y también con la protección del patrimonio y tantas cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que poner en valor y no hay que perder la fe en el tema de la educación. No solo pensar, digamos, en el corto plazo, sino también que los temas los podemos ir resolviendo en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Pedraza. Me parece, estimada Katia, que se ha cumplido el propósito, que es la provocación académica, intelectual. Todos tenemos nuestro punto de vista, que será incidido o no. Me quedo con la idea del espíritu crítico y además el ejercicio de la ciudadanía. Eso es hoy muy importante. Todo desde nuestro espacio. Veo esta sala llena básicamente de estudiantes. Hay también la institucionalidad. Agradecer Instituto Boliviano de Comercio Exterior, al Instituto Cruceño de Estadística, en el amigo Juan Pablo Suárez, que también es presidente del Colegio de Economistas, analistas políticos que tienen incidencia, como el doctor Rafael Vilar, colegas docentes, y creo que eso es lo más importante. Entonces, para cerrar, por favor, yo quiero ceder las palabras a nuestra máxima autoridad de la universidad, nuestro rector, el ingeniero Dapto. Gracias, Miguel. La verdad que cuando inició la charla me puse a escribir y se me quedó corta la hoja de lo que tenía que escribir con todo este tema tan interesante. Quiero agradecerle muchísimo a los tres expositores por su proactividad de comunicarnos cosas muy interesantes, debatibles, cuestionables, reflexivas, ¿no? Y que tenemos que tomar conciencia de este tema tan importante que es la alimentación. A Elena por la dirección que llevó, muchísimas gracias, ¿no? Un aplauso para ella, por favor, también. A nuestros invitados de honor que están aquí presentes, muchas gracias por haber venido. Esperemos que esto los motive también a provocar a la sociedad y crear otros espacios de debate. A los estudiantes, a los docentes aquí presentes, muchas gracias por estar acá. Estos son los lugares para desarrollar el pensamiento crítico. Bien decían hoy día que hace 8 horas empezó, no sabemos dónde va a terminar lo que empezó en Ucrania, pero fíjense que la decisión fue de un solo hombre. Fue uno que tuvo que decir, avancen. Y así como uno puede destruir, uno también puede construir. Y eso es lo fundamental. ¿Y cómo es esa persona que quiere decir sí para alguna cosa positiva y para construir? Solo depende de su educación, de su conocimiento, de su conciencia y de su responsabilidad para sí mismo y su entorno. Nosotros como universidad estamos comprometidos con eso. Queremos que esa formación la tengan todos ustedes, los estudiantes. Pensamiento crítico, responsables, que tengan todos estos valores holísticos que puedan desarrollar un mundo mejor. La universidad en este tema de alimentación está comprometida también, porque vamos a lanzar un congreso en octubre que está basado en la alimentación. Gobernanza alimentaria e innovación creo que se va a llamar, pero estamos en ello. También estamos en los huertos urbanos. Estamos desarrollando huertos urbanos y aquí la universidad tiene su huerto urbano. ¿Y qué más huerto urbano que sea en pleno Equipetrol, no? Entonces estamos creando la conciencia, pero el cambio viene de cada uno de nosotros. Que asumamos la responsabilidad de ser humano y de ciudadano y que somos parte del cambio para generar un mundo mejor. Así que yo quiero agradecerles a ustedes por este tema tan polémico que la verdad que abre muchos horizontes de discusiones y aquí la verdad no es solamente echarle la culpa al gobierno de turno, a la gobernación o a la alcaldía o al vecino,
sino es que todos tenemos que tener conciencia de qué es lo que ponemos en la comida y qué es lo que comemos. Porque el que produce, si sabe lo que está haciendo o el daño que puede provocar, estoy seguro que va a tomar conciencia y va a decir, no voy a colocar este elemento, o voy a buscar un sustituto. Y el que consume también tiene que saber lo que está comiendo. Y él va a decir, esto me hace daño y yo puedo cambiarlo. Y a la no ver demanda, la oferta empieza a cambiar. Entonces todo parte de uno. Y uno puede generar el cambio. Recuerden, hoy día un hombre tuvo que tomar una decisión y nos está llevando a un colapso mundial. Y un hombre también puede cambiar la historia. Así que muchísimas gracias. Gracias por todo lo que nos han dado hoy día. Felicidades a todos y bendiciones. Sigamos con la esperanza que vamos a seguir adelante.